gusto estar aquí. Me presento con ustedes. Soy Jessica Medina, psicóloga y terapeuta corporal, pero más que todo esto, soy una mujer apasionada por el crecimiento, el desarrollo personal y, por supuesto, sembrar semillitas en todos ustedes que están comenzando con este camino. Y felicidades por todos los que van a ser talleristas, ¿no? Y que están también tomando este espacio para alzar su voz, para compartir con otros estudiantes, con otros jóvenes. Y pues bueno, yo encantada de estar con ustedes aquí compartiendo y un saludo hasta donde quiera que estén. Me imagino que están desde El Salvador y no sé de qué otros lugares más, pero yo encantada de compartir con ustedes el día de hoy. Aquí entonces vamos a comenzar con algo muy interesante, pero antes de comenzar a presentarles este tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema bastante común y del que a mí me gusta hablar muchísimo, porque hoy en día muchos sueños se quedan ahí perdidos, olvidados por miedo. Así que quiero empezar con esta pregunta y quiero que levanten su manita, que empiecen a ser valientes desde ahorita, porque de verdad que es todo un reto. Es todo un reto hablar, animarse, o sea, participar, compartir sus ideas. Y pues justamente esta pregunta es la siguiente. Así es que pongan atención para que puedan responderla y participar. Si ustedes pudieran tener un superpoder para vencer cualquier miedo, fíjense bien. Si ustedes pudieran tener un superpoder, así como el de los superhéroes, ¿cuál sería este superpoder y por qué lo elegirías? Una vez más, si pudieras tener un superpoder para vencer cualquier miedo, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Quién se atreve a levantar la mano y a vencer el miedo? A ver, compártanme. Va de nuevo la pregunta. Si pudieras tener un superpoder para vencer cualquier miedo que tú tengas, ese que te atormenta, ese que te asusta siempre que vas a querer hacer algo, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Cuál sería ese superpoder? A ver, aquí nos levantó la mano a Rosenberg, Abraham, Abraham. Ajá, veo aquí como uno, dos, tres, cuatro nombres. Y también Antonio. A ver, abran sus micrófonos, por favor, en ese orden y compártanme. Por favor, si pueden ayudarme con sus camaritas para poderles ver sus caritas y conocerlos y poder interactuar, porque así me siento solita, siento que estoy hablando frente a la cámara nada más. Así es que todos los que están aquí conectados, a ver, pongan sus camaritas para conocerlos, déjenme ver sus caritas y poder con ustedes de una mejor manera. Aquí vamos, Abraham, compártenos. Hola, Hola. yo escogería la teletransportación porque a veces hay muchos problemas y quisiera llegar a un lugar a otro más fácil. Oh, wow, eso está súper interesante. O sea, imagínate la teletransportación. Estás aquí y sientes miedo y te transportarías, por ejemplo, ¿a dónde? Como cuando sientes miedo, ¿cómo usarías ese superpoder para teletransportarte a dónde o hacia qué convertirte? Como a la casa o a la escuela cuando llega tarde uno. Perfecto, me encanta. O para Ese es, llevar a, o para llevar a un familiar enfermo. oh, wow, sí, sería un superpoder, ¿verdad? Eh, todos aquí, ustedes conectados, ¿dónde te encuentras, Abraham? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? De WhatsApp de la panadería, no sé cómo se llama. No, Perfecto, muy bien, bienvenido. Gracias por participar y gracias por atreverte a romper tu miedo y ¿cómo compartir queda con mi nosotros. Perfecto, muchas gracias. Antonio, es tu turno. Cuéntanos. A ver, mi superpoder que quisiera es la super velocidad. ¿Y Ok, por qué? Porque si tienes una super velocidad tendrías que pensar igualmente de rápido. Y entre los sí, problemas es
podría servirte para llegar a una solución de una forma más rápida. Imagínate nada más qué poderoso sería poder tener, o sea, ese superpoder, porque al final de cuentas, de la misma manera, podrías trabajar tus miedos. O sea, imagínate poder vencer tus miedos con esa rapidez y reaccionar y actuar y tomar el control de la situación así de fácil y así de rápido. Eso está muy interesante, me gusta. Me gustan las dos que llevamos hasta ahorita. Muy bien, uno más. Uno más. ¿Quién quiere compartirme cuál sería su superpoder y por qué elegirían ese superpoder? A ver, Fer, vamos. Y luego Leti. Vamos a dar la palabra a Leti también que la levantó. A mí me gustaría, no sé, poder volar porque me puedo aislar de lo que me da miedo o temor o aislarme del mundo por un rato. Ok, volar. ¿A dónde te irías cuando sientes miedo y pudieras tener este superpoder de volar? ¿Qué refugio buscarías? Ah, los lugares que me gustan, no sé, como poder volar, puedes ir más rápido. Entonces, no sé, iría a algún país que me gusta o a algún lugar que me parezca tranquilo. Ah, perfecto, muy bien, me encanta. Leti, vamos, tu turno, Leti. Diría que tener fortalezas únicas para que mis capacidades en las que me permitiera destacar. Wow, eso se me hace súper interesante. O sea, fortaleza única. Fortaleza única. Imagínate cómo utilizarías tú este superpoder en el momento que tuvieras miedo, un miedo profundo, un miedo que puedes sentir que te detiene, que no te deja avanzar. Si tú tuvieras este poder de la fortaleza, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo lo utilizarías a tu favor? Diría que en algún lugar que esté frente a alguna persona público y me esté ganando el temor, utilizaría esa fortaleza para que poder destacar entre las demás personas y que no me dé miedo hablar en público. Ay, perfecto, me encanta, súper poderoso. Y les voy a adelantar una preguntita que va a venir en el examen al final de este taller para que la vayan pensando, para que la vayan estudiando. Y no se vale buscarla en Google, ni en Internet, ni nada de eso, ¿eh? Todo tiene que salir de ustedes. La preguntita que les quiero adelantar que va a venir al final, sí, es que vamos a tener la oportunidad de poder compartir cuáles son algunos de nuestros miedos, porque hoy queremos conocerlos. Hoy quieres conocerlos, hoy quieres identificarlos porque esta es la única forma en que los vamos a poder dominar y por supuesto controlar. Y eso va a ser un superpoder con el que todos vamos a terminar el día de hoy aquí. ¿Sí? Ya después veremos lo de la teletransportación, el de la fortaleza me encantó, el que dijo Antonio que súper rápido, ¿no? El fast. Entonces, bueno, ya van a salir más opciones. Así es que el día de hoy les voy a compartir estos temas que son muy importantes que ustedes lo sepan. Y entre esos temas, pues están los tipos de miedo y todo esto que ustedes ya han estado estudiando, ¿no? En lo que es el libro de las técnicas que ustedes ya conocen. Y aquí voy a compartir mi presentación justamente con ustedes. A ver, vamos a ver. Ah, aquí mandé el request para que me den permiso de compartir mi pantalla, por favor. Y antes de comenzar yo con la presentación, quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿saben qué significa el miedo? ¿Ustedes saben qué significa el miedo? ¿Qué es el miedo? Solo uno o dos participantes, compártanme de los que no han participado. ¿Qué es el miedo para ustedes? ¿Quién sabe qué es el miedo? A ver, Christopher. Enciende tu camarita, corazón, por favor, si puedes, para poder conocerte. Christopher y Christian, a ver, compártanme. Yo creo que el miedo es el temor a ciertas cosas, ya sea fracasar o la soledad, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Ok, Chris, Bueno, yo siento de que miedo sería como pensar uno mismo de que no es capaz de hacer algo
y por ese medio entonces tener el miedo al fracaso prácticamente. Claro, por supuesto, y eso da mucho miedo, ¿verdad? Asusta, asusta fracasar, asusta equivocarse, asusta cometer errores. ¿Y a quién le da miedo el qué dirán? A ver, levanten la mano, ¿a quién le da miedo el qué dirán? ¿A todos aquí les da miedo el qué dirán? A ver, con su cabecita, díganme que sí para saber que me están escuchando, díganme que no para saber que ustedes no tienen miedo y que no les asusta lo que los demás opinen de ustedes. Perfecto. Ok, vamos a ver si ahora sí ya puedo compartir. Sí, aquí estamos. Y justamente el día de hoy les voy a hablar a ver, vamos a ver esto que se haga grande. Ahí todos pueden ver mi presentación. Sí. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar con esto y justamente quiero compartirles algo muy importante el día de hoy que tiene que ver con identificar tus miedos, pero más que identificarlos, usarlos a tu favor. O sea, el poder usar los miedos a nuestro favor es algo maravilloso y algo súper importante porque cuando los vemos como nuestros amigos en lugar de como nuestros enemigos, bueno, podemos tener un poquito más conciencia y sobre todo el control acerca de ellos. Así que hoy vamos a comenzar con esto y en esta sesión vamos a ver estos temas. Aquí van a aprender cómo identificar tus miedos, van a aprender a identificar sus miedos, van a poder identificar los miedos más comunes, cuáles son estos miedos, ¿no? Más comunes en las personas, porque déjenme les digo que no somos los únicos que tenemos miedo, no somos los únicos que estamos aquí los que sentimos miedo a mil cosas, porque van a enfrentar a lo largo de su vida, a lo largo de su crecimiento, de su desarrollo, diferentes o distintos tipos de miedo. Así es que vamos a identificar y les voy a presentar aquí algunos de los más comunes para que cuando se los encuentren en la calle, para cuando se los encuentren en el camino, para cuando se los encuentren en su proceso de crecimiento y desarrollo personal, tanto como estudiantes como seres individuales, bueno, ustedes ya van a saber de qué se trata y ustedes ya van a saber más o menos cómo confrontar este tipo de miedos porque ya los están conociendo desde ahorita. También van a aprender a utilizar el miedo, ¿sí? A usar el miedo como su amigo y no como su enemigo. Vamos a aprender a utilizar estos miedos que todos sentimos y que es natural sentirlos a nuestro favor y no en nuestra contra. Porque muchas de las veces, en lugar de que los miedos nos impulsen, bueno, nos detienen y nos hacen abandonar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes y todo lo que queremos ser, y hacer, por supuesto, en nuestra vida. También van a participar en actividades, por supuesto, para poner en práctica lo aprendido, porque la teoría sin la práctica, bueno, pues se va a olvidar y no tiene ningún significado, no tiene ningún valor, por más poderosa que la teoría sea. Así es que aquí vamos a aprender y vamos a practicar lo que vamos a estar aprendiendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el transcurso mientras yo les voy explicando el tema, por favor, levanten su manita y con todo gusto yo les voy a dar la palabra, porque esta clase es de ustedes y para ustedes. Así es que yo estoy aquí para responder todas sus dudas y para que ustedes puedan preguntar todas esas situaciones que les vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Y justamente aquí voy a empezar con la definición de qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, como ya ustedes también lo compartían anteriormente, es una sensación que sentimos cuando pensamos que algo peligroso puede pasar. ¿Sí? Es como una alarma que nos avisa que hay algo que debemos tener cuidado. A veces, fíjense, el miedo nos ayuda a estar atentos y protegidos. De hecho, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Todos tenemos este instinto dentro de nosotros porque si no sintiéramos miedo, estaríamos poniéndonos en peligro y en riesgo siempre. No tendríamos este sentido de reaccionar, de huir, de salir de alguna situación peligrosa que realmente puede ir o atentar contra nuestra propia vida incluso. Así es que a veces el miedo nos ayuda a estar atentos y protegidos.
pero otras veces el miedo también puede hacernos dudar de lo que podemos hacer. O sea, esas dudas, esas preguntas que nos hacemos de si sí voy a poder y si me sale mal y si no soy suficiente y si esto es muy difícil para mí. O sea, todas esas dudas que surgen en nuestra cabeza por miedo. Aquí lo importante es que ustedes aprendan a escuchar el miedo y que aprendan a identificar qué tipo de miedo es y si les va a beneficiar o les va a perjudicar en cualquiera de las cosas que ustedes estén haciendo en este momento de su vida. Porque cuando lo aprenden a escuchar, bueno, pues se van a poder dar cuenta de si los está deteniendo o los está impulsando. Porque pueden ser valientes, definitivamente pueden ser valientes y seguir adelante para lograr lo que soñamos. Cuando nos atrevemos a vencer y a confrontar estos miedos de los que les voy a hablar, les voy a presentar más adelante, bueno, vamos a poder tener una mayor probabilidad, una mayor posibilidad y miles de oportunidades para poder realizar nuestros sueños. Así que, ¿alguna duda hasta aquí? A ver, por aquí quiero ver esas camaritas activas. Quiero ver la mayoría de las camaritas activas y ver esas caritas, ver que están aquí atentos y presentes en esta clase que preparamos con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Así es que aquí vamos. Quiero presentarles y quiero hablarles de los diferentes tipos de miedo. ¿Ustedes sabían que hay diferentes tipos de miedo? A ver, ¿quién sabía que hay diferentes tipos de miedo? ¿O pensaban que el miedo es uno solo para todos y lo mismo es para todos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos tipos de miedo? Aquí va la pregunta más precisa. ¿Cuántos tipos de miedos imaginan ustedes que existen? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Antonio. ¿5? ¿O estás levantando la mano? Ok, a ver, prende tu micrófono, mi amor, por favor, y compártenos 2 de esos miedos que tú piensas que existen. Antonio, y luego Leti. Un miedo que creo que muchas personas tienen es no aceptar a la verdad. Y el otro tipo de miedo que creo que existen es el miedo al paso de tiempo, el miedo al cambio. ¡Wow! Me encanta, súper poderoso. De hecho, mi frase favorita es atrévete al cambio, porque mucha gente no se atreve al cambio justamente por esa razón, Antonio, justamente por miedo es que no se atreven al cambio, a la transformación, porque les asusta el cambio, les da miedo lo nuevo, lo diferente. Perfecto, me encanta, me encanta. Leti. Yo creo que existe varios tipos de miedo como la persona lo ve. Por Sí, ejemplo, un miedo que actualmente tenga yo, digamos, es expresarme en público, pero en un público que no conozca, porque en un público que yo ya conozco, como por ejemplo mis compañeros, no me da miedo, pero claro. ya un público que no conozco, ahí sí. Oye, una preguntita muy importante para ti, ya que acabas de tocar este tema, porque es un miedo que muchas personas sentimos. Incluso yo, ahorita, en este momento de mi vida, sigo sintiendo ese miedo. ¿Tú crees que ese miedo se quita? ¿Tú crees que ese miedo a hablar en público se quita en algún momento? ¿Tú crees que lo puedes superar? Sí se puede superar porque, digamos, cuando era pequeña a mí no me gustaba hablar en público y Ajá. hoy de grande yo soy, digamos que me encanta expresarme cuando pasamos a exponer con mis compañeros, me gusta expresarme con ellos, pero ya como un público que no conozco, como que me da un temorcito, como que voy a fallar, como el qué dirán. Exacto. Además, déjame te digo que eres una jovencita muy valiente porque a estas alturas tú ya estás confrontando ese miedo. Y déjame te digo que yo creo que te gano como con unos 4 añitos nada más, no te gano con tanto. Yo también todavía estoy muy jovencita, pero tengo bastante experiencia en todo este camino de hablar frente al público, sí, de hablar con personas, soy conferencista también, y déjame te digo que ese miedo nunca se te va a quitar. Nunca se te va a quitar pero ¿sabes qué? Lo bonito de todo esto es cuando le cambiamos el significado a los miedos, porque ahorita yo ya no le digo que tengo miedo a hablar en público, yo ya le digo que es emoción, yo ya digo que es entusiasmo, yo ya digo que es toda esta parte
alegría que siento porque voy a estar frente a un público diferente, frente a un público nuevo. Entonces es cambiarle el significado justamente y te das cuenta de que ahí usas el miedo para impulsarte, no para detenerte. Ajá, Antonio, cuéntanos, estás levantando la manita. Ok, están hablando del miedo a hablar en público y todo eso. Yo lo tengo y quería comentarle una idea que yo tengo, que es la que utilizo para hablar en frente de todos. Perfecto, súper, dale. Yo le llamo la máscara de guerrero, máscara de hierro, máscaras para ocultar el miedo y enfrentarme a ello y que nadie sepa que lo tengo. Es como Perfecto. un seguro para saber que estoy seguro, pero siempre estando frente al miedo. Exacto, me encanta y funciona. Ya ven, hasta estrategias poderosas nos vamos a llevar el día de hoy para confrontar estos miedos. Así es que me encanta que estén compartiendo, me encanta. Y justo aquí les voy a hablar de los 3 tipos de miedo más comunes. Ojo, aquí son como grupos donde se encuentran o donde se acomodan todos los miles y miles de miedos que se puedan ustedes imaginar. Sí, yo los clasifico principalmente en 3 áreas muy importantes. La primera área de la que les voy a hablar, y esto pongan mucha atención, fíjense bien, pongan mucha atención en esto, porque esto les puede salvar la vida, les puede resolver sus miedos, les puede ayudar a realizar sus sueños si aprenden a identificarlos. ¿Sí? Son 3 clasificaciones muy importantes. La primera, los miedos reales. En un principio les hablaba de que los miedos, sentir miedo es muy natural, es biológico, es sobrevivencia humana, ¿sí? Entonces, esto nunca nos lo vamos a poder quitar porque es un mecanismo de defensa, es una situación que nos va a permitir ponernos a salvo del peligro. Cuando hay peligro, nuestro cuerpo, nuestro organismo siente esta sensación, esta angustia de que algo malo va a pasar o de que algo está pasando. Además, tu cuerpecito empieza a liberar ciertas sustancias químicas como es el cortisol y la adrenalina. ¿Alguien sabe qué es la adrenalina por aquí? ¿Alguien sabe qué significa o qué es la adrenalina? A ver, abran su micrófono la persona que sepa qué es la adrenalina, para saber si estamos en la misma página, sino para explicarles. ¿Qué es la adrenalina para ustedes? ¿Saben o no saben? Ok, perfecto. Bueno, la adrenalina es una sustancia química, ¿sí? Que nuestro cuerpo produce justamente para hacernos reaccionar. La adrenalina y el cortisol combinados son los encargados de mandarle la señal al cuerpo, o sea, del cerebro al cuerpo, para que salgamos corriendo cuando tengamos un animal, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este animal que tengo aquí en la pantalla? ¿Cómo lo conocen ustedes? A ver, Toro. ajá, o sea, imagínense que vamos por la calle y ustedes van tranquilos de la escuela y de repente voltean para atrás y ven que detrás de ustedes viene un toro todo bravo y que los quiere cornar. O sea, lo primero que hace su cerebro es decir, aquí hay peligro, aquí hay peligro. Y entonces empieza a generar estas hormonas, el cortisol y la adrenalina, que son los que van a hacer que salgan corriendo, son los que les van a dar la energía, la fuerza para salir corriendo. Para que salgamos corriendo cuando tengamos ajá, cuando, o sea, ahí me estoy escuchando doble. Y ustedes van tranquilos. Perfecto. Entonces, estamos hablando de los miedos reales. Los miedos reales son peligros reales y este miedo aparece cuando tenemos un estímulo frente a nosotros que nos provoca miedo, que nos provoca la angustia. O sea, imagínate que enfrente de ti está este toro bravo que te quiere hacer daño, que te quiere cornar. Obviamente tú vas a sentir miedo. Tú vas a sentir miedo porque es algo real que estás viendo y que te va a ayudar a ponerte a salvo. Así como, por ejemplo, cuando te vas a, no sé, de paseo y ves que algún desconocido está detrás de ti y te empieza a perseguir. Esos son miedos reales. Los miedos reales son provocados por estímulos externos que son reales. En este caso, el toro, en este caso, otras situaciones que ustedes van a enfrentar. ¿Ok? Pero este miedo debe desaparecer inmediatamente después de que ya
se fue el estímulo de enfrente de ustedes. O sea que a lo mejor ya el toro no está, y alguien lo pudo encerrar, y alguien lo pudo detener. En ese momento ustedes ya deben de dejar de sentir ese miedo porque ya no tienen la amenaza frente a ustedes. Esos son los miedos reales y que deben desaparecer inmediatamente después de que ya no está el estímulo o el objeto o el peligro que los estaba amenazando. Luego, tenemos los miedos imaginarios. Los miedos imaginarios son los miedos más populares hoy en día y que más sueños están aniquilando y que más sueños están asesinando, justamente porque nos estamos inventando todos estos peligros, nos estamos inventando todas estas dificultades, todos esos miedos. Y aquí yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son esos miedos imaginarios que a veces llegan a su cabecita cuando están descansando, cuando están trabajando en algún proyecto, cuando quieren hacer algo? ¿Cuál es ese miedo que se inventa su cabeza para detenerlos? A ver, de los que no han participado, compártanme. Abraham, aquí veo que tienes la manita levantada. A ver, déjenme ver quién más la tiene levantada. A ver, caritas nuevas que no han participado, por favor, compártanme. ¿Cuál es uno de esos miedos imaginarios que los asusta por las noches? No, se vale decir que es la oscuridad también, ¿eh? Miedo pues Que, que alguien te esté observando y no haya nadie. Exacto, miedo a que alguien te vea como personas reales o fantasmas o de todo. A ver, exactamente qué, Benjamín. Por ejemplo, una vez a mí yo tenía una ropa guindada en mi cuarto y cuando me desperté pensé que era alguien observándome. Ok, perfecto, muy bien. Ese es un miedo imaginario, ¿verdad? Porque él se imaginó que alguien lo estaba observando y pues entonces ese fue un miedo que su mente creó. Ok, Abraham, ibas a compartir tú también tu miedo y luego Fátima, compártanme. sí. Mm, a mí me dice que no podré lograrlo. Ok, es como esa vocecita interna que te habla y que te asusta y que te dice, no, tú no puedes, no lo vas a lograr, está muy difícil. ¿De eso hablas? ¿De esa vocecita? Sí, ¿Sí sabes quién es esa vocecita? ¿Lo has visto o la has visto? no, solo, Es un changuito que vive en tu cabeza. Un changuito que vive en su cabeza que se llama ego. El ego es un monito que siempre ahí está molestándonos. Imagínense que es como el diablito y el angelito. Cuando estos miedos nos hablan o cuando escuchamos estas vocecitas internas que nos dicen, tú no puedes, no eres suficiente, te va a pasar esto, se van a reír de ti, vas a hacer el ridículo, vas a fracasar, no estás lo suficientemente preparado, te hace falta estudiar más, te hace falta aprender más. Ese es el diablito que les está hablando. Y a veces le ponemos más atención al diablito que todo el día está molestando, que a nuestro angelito que nos dice, no, tú puedes. Échale ganas, mira, estudia un poquito más, prepárate, aprende, confía en ti, o sea, practica lo suficiente. Ese es el angelito que te habla. La pregunta para ustedes aquí, y quiero que sean 100% honestos, ¿ok? Es, ¿a quién le hacen más caso? ¿A su diablito o a su angelito? A ver, ¿quién los domina mayormente en su día a día? En las cosas que van a hacer. ¿A quién le ponen más atención? A ver, Fátima, compártenos. Y luego Rosemary. Yo siento que al diablito porque es como que los convence más, este, y porque el angelito, pues uno siempre se va por lo más fácil, supuestamente, y Ajá. es lo más difícil, la verdad. Exacto, exacto. Entonces ese diablito hace que nos equivoquemos y hace que abandonemos nuestros sueños y hace que no levantemos la mano para participar y hace que nos hagamos a un lado para dejarle lugar a otros que escuchan más a su angelito, ¿verdad? Y que se atreven a pesar del miedo. Entonces, muy bien, gracias por compartir, preciosa. Luego, Rosemary. Pues si hablábamos de miedo, no sé si es normal o qué, pero yo le tenía miedo a morirme, o le tengo, Ah, no sé. perfecto. Adivina qué, no eres la única. Levante la mano el que tenga miedo a morirse. A ver, sean honestos. ¿Quién acompaña en este dolor y en este miedo a Rosemary? Todos levantaron la mano. Me encanta. ¿Ya viste que no estás sola, preciosa? ¿Ya viste que este miedo es un miedo común? Claro que sí, hasta yo tengo miedo a morirme. Claro, porque ese es un miedo universal.
déjenme les digo que el miedo a morirse, el miedo a hablar en público, o sea, el miedo al cambio son miedos universales. ¿Qué significa eso? Que todo mundo los tiene en algún momento de su vida, todo mundo siente estos miedos. Así que lo más adecuado es para confrontar estos miedos, porque nunca se nos va a quitar, o sea, siempre nos va a dar miedo morirnos, siempre nos va a dar miedo hablar en público, frente a públicos desconocidos, por ejemplo, el miedo al tiempo, como lo decía Antonio, o sea, el miedo a hacernos ya más grandes de edad, o sea, el miedo a la vejez, todos esos son miedos reales. Pero, bueno, pues esos miedos y esas cosas no están en nuestro control. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, así es que aquí es cuando aprendemos a soltar. Y si tú, por ejemplo, crees en Dios o crees en alguien que es superior a ti, bueno, tú vas a confiar ese miedo a ese ser superior que tiene el control, porque si tú vives preocupado con miedo de cuándo te vas a morir, bueno, pues así vas a vivir toda tu vida. Y lo peor de todo es que vas a dejar de vivir por estar pensando en el día que te vas a morir y te vas a prohibir de disfrutar la vida y tu momento presente. Imagínate qué tal si vivimos 80, más de 80 años, vamos a vivir 80 años pensando en el día que nos íbamos a morir y de repente llega el día y ni vamos a saber cuándo va a ser. ¿Ok? Así es que este es un miedo muy común, un miedo universal. Pero no nos queda de otra más que soltarlo, confiar y tener fe. Y bueno, pues ya cuando se nos llegue el momento, pues ya será hasta ahí se nos habrá acabado el boleto. Y por lo tanto, por lo mientras, ahorita, el día de hoy, tenemos vida, tenemos salud, tenemos bienestar y hay que aprovechar nuestro tiempo para realizar nuestros sueños. ¿Ok, Rosemary? Así es que deja de pensar en ese miedo que tenías o que tienes de repente a morir y empieza a enfocarte cómo quieres vivir. ¿Cómo quieres vivir tu día? ¿Cómo quieres vivir los próximos años de vida que tienes? ¿Qué quieres hacer más bien antes de morir? ¿Qué sueños quieres realizar? Que el miedo a morir te impulse a vivir y a disfrutar todo lo que tienes en tu momento presente y por supuesto a realizar tus sueños. Porque luego aquí vienen otros miedos que son de los que les voy a hablar más adelante. Nada más aquí quiero comprobar algo. ¿Les quedó claro cuáles son los miedos imaginarios y cuáles son los miedos reales? ¿Quién me dice que sí? Sí. Sí. ¿Ok? Ajá. De una de todas esas vocecitas que escuché que dijeron que sí, díganme cuáles son los miedos reales. A ver, un Son los ejemplo de un miedos miedo que, real. son los miedos que yo puedo ver y es un miedo real. Por ejemplo, el miedo a algún animal, sé que existe, entonces sí es real. Y un miedo Perfecto. imaginario sería como la oscuridad, como decir, aquí me va a salir algo o algún espíritu, sé que no existe, Sí, entonces es sí. algo imaginario que produce mi imaginación. Perfecto, me encanta, súper. Eso me dice que puedo continuar con los siguientes miedos, porque estos miedos, híjole, han matado más sueños que una bomba atómica. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y ustedes mejor que yo van a saber de qué les hablo, ¿ok? Estos miedos de los que les voy a hablar ahorita son los miedos sociales. O sea, los miedos sociales tienen que ver con el miedo a ser castigados. Aquí entra mucho también las normas, las reglas sociales, o sea, las reglas de la escuela, de la cultura, de tu país, del gobierno, o sea, todas las normas y reglas sociales que debo de seguir, porque si no las sigo, bueno, pues puedo ir a la cárcel, puedo tener problemas con la familia, con las autoridades, con la policía. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo las normas. Entonces, los miedos sociales justamente están relacionados con todas las normas y las leyes que yo debo de seguir. Y también, aparte de esto, aquí en los miedos sociales se encuentra este miedo tan común y tan popular que es el miedo al qué dirán. El miedo al qué dirán realmente nos detiene muchas veces porque esto nos asusta, o sea, nos asusta el qué dirá la otra persona que está enfrente de mí, qué dirán mis amiguitos, qué dirán mis compañeros si participo, qué dirán si me equivoco y qué tal que cometo errores, se van a reír de mí, o sea, el miedo a la burla, el miedo a que los demás los juzguen, a que los critiquen, eso realmente puede ser
un factor muy, muy importante que pudiera, si ustedes no lo identifican y si ustedes no saben cómo dominar este tipo de miedo, puede detenerlos en sus planes, en sus proyectos, o sea, en todos los sueños que ustedes tengan ahorita en su cabecita, en su corazón. Y que a veces por darle el poder al qué dirán o al miedo a fracasar y a que nos critiquen, a que nos juzguen, sobre todo a que se rían de nosotros, bueno, nos puede alejar de nuestros sueños. Así es que estos son los 3 tipos de miedos más comunes que quería que identificaran, porque así, por ejemplo, ya cuando van por la calle y ven este animal, ustedes van a decir, ah, este es un miedo real, sí tengo que correr, o sea, sí tengo que ponerme a salvo porque corro peligro. Pero ya, por ejemplo, cuando ustedes estén en la noche, ¿no? Ya en su casa descansando y empiecen a hacer, cierren sus ojitos y empiece su cabecita o ese diablito a estarles hablando, a decirles, no, tú no puedes, no, no es posible para ti, tú ya vas a saber que ese es un miedo imaginario, que tu diablito te está inventando esos miedos, que te está queriendo asustar, que te está queriendo meter miedo para que no actúes. Y luego te tapas la cabeza, te tapas todo de los pies a la cabeza y vas a estar ahí como la imagen aquí que les puse de este niño sudando con miedo. Ajá, así a veces nos pasa con los miedos imaginarios, con los peligros que nos inventamos en nuestra cabeza. Así es que este es otro factor que ustedes deben de identificar para que ahí ustedes puedan ser valientes y hablarle a ese changuito, hablarle a ese diablito y dejar que su angelito lo resuelva y empezarle a decir, a ver, tranquilo, respira profundo. ¿Esto es verdad o es mentira? Esto que te estás contando es una realidad o lo estás imaginando. ¿Cómo podemos vencer este miedo? ¿Cómo lo podemos confrontar? El miedo a equivocarte. Todos cometemos errores, todos tenemos esta posibilidad de equivocarnos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero lo más valioso de esto es que cuando tú te equivocas, tú aprendes de los errores. ¿Ok? Así es que no es malo equivocarse. Lo malo es quedarse detenidos o lo malo es no tomar acción por el miedo a equivocarse, porque entonces ahí ustedes le están dando todo el poder y el control a los miedos. Y eso es lo que va a gobernar su vida y sus sueños, además de sus decisiones. Así es que justamente aquí entra lo que son los peligros inventados. Luego, vamos con los miedos sociales. Aquí, chicos, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que les gusta, con lo que hacen, con sus sueños, con sus metas, con la forma en que trabajan, con la forma en que se expresan. No tenemos que agradar a todo el mundo. A la primera persona a la que debemos de agradar es a nosotros mismos, porque a veces nos da miedo expresarnos, nos da miedo hablar de nuestros sueños, nos da miedo ir por lo que anhela o por lo que desea nuestro corazón, por miedo a que los demás no estén de acuerdo, por miedo a que los demás nos critiquen, por miedo a que los demás nos juzguen. Pero tu vida no depende de los demás, tu vida depende de las decisiones que tú tomas día a día y de cómo confrontas tus miedos y de cómo utilizas el miedo justamente para impulsarte, no para detenerte, ¿sí? Y siempre va a haber quien tenga una opinión diferente a nosotros. Siempre va a haber personas que te digan qué bien lo estás haciendo y siempre va a haber personas que te van a decir, ay, no, qué mal te quedó, ay, no, esto no es para ti, ay, no me gustó. Pero lo importante es que tú entres a ti, a tu corazón y que obviamente te apoyes de tu círculo, de tu familia, de tu contexto, de esta gente que te ama para escuchar estas opiniones. Porque la gente que te ama, la gente que te apoya, la gente que está contenta por lo que estás haciendo, como todas las personas que estamos aquí, como la maestra Miriam, como todas las personas que estamos involucradas con ustedes y comprometidas con su crecimiento y su desarrollo, siempre vamos a estar para aportarles de qué manera pueden transformarse en su mejor versión, pero nunca desde la crítica, sino desde desde la construcción, o sea, estas críticas constructivas que luego le llamamos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Compártanme, ¿cómo les va gustando el tema hasta aquí? No me digan que se quedaron dormiditos. Excelente. Súper, perfecto. Aquí les estaba hablando justamente ya de los tipos de miedo y una vez que les expliqué los tipos de miedo, quiero
ahora escucharlos yo a ustedes. Quiero escucharlos yo a ustedes y justo aquí les hago esta pregunta. Cuéntame cuáles son tus miedos, 3 en específico. Yo creo que aquí entra la participación. Miriam, ¿quiere agregar algo antes de pasar a esta etapa o seguimos con esta parte para que los niños puedan compartir o hay algo que debamos agregar aquí antes de que ellos participen con esta información? Sí, pues yo emocionada también de escucharla a todos ustedes y justamente eso, este es momento para eh, quitar el compartido de pantalla y que todos ustedes comiencen a compartir. Ahorita sí, ya es momento de hacer sus presentaciones y en esa presentación van a hacer lo que ustedes ya saben que tienen que hacer el resumen, pero van a dejar una pregunta para la psicóloga Medina. Entonces ella los va a estar escuchando, ustedes hacen su presentación completa y luego van a dejar la pregunta y van a hacer la pregunta. Así que esa, básicamente, después de todo, en este momento, papel y lápiz, ¿cuál es la pregunta que ustedes quisieran que en este momento ella les contesten? A ver, veamos cuál es el valiente que se anima a ser el primero, porque ya saben, el primero es el más valiente porque todavía ellos están abriendo camino y ellos les van a dar a ustedes el tiempo para que ustedes puedan pensar. Muy bien, vamos a ir con Leti Orellana. Ella va a hacer su presentación y luego va a tener una pregunta para ti, Jessica. Luego Jessica contesta y continúa Magdalena. Luego Mario, luego Antonio. Muy bien, veamos cómo nos va. Adelante. Hola, mi nombre es Rosa Leticia Arana Hernández y pertenezco a El Carrizal, El Salvador. Eh, Quien comenzó a impartir el taller fue Jessica Medina, que por cierto lo hizo excelente, a mí me gustó cómo lo hizo. Y luego nos hizo una pregunta que si nosotros pudiéramos tener un superpoder para vencer cualquier miedo, ¿cuál sería? Dije, perdón, fortaleza única para que mis capacidades en las que me dedique puedan destacar o lograr. Y luego de ello nos dijo cuáles son algunos de nuestros miedos, que dijo que esa era la pregunta del test final que nos iba a hacer. Entonces no la respondimos. Luego de ello también nos preguntó qué es el miedo. Es una sensación que sentimos cuando pensamos que algo peligroso puede pasar. Y nos dijo que el miedo lo podemos usar en nuestra contra para poderlo manejar. Y luego de ello dijo cuántos tipos de miedo hay. Y entonces dijo los más comunes, que son los miedos reales, los miedos imaginarios y los miedos sociales. Los miedos reales son los que tú puedes ver o puedes sentir. En cambio, los miedos imaginarios es una vocecita que tú sientes o escuchas, digamos. Y los miedos sociales es el qué dirán las personas. Y, y luego apareció una pregunta en pantalla, pero creo que no la logramos responder, que decía decir 3 miedos de nosotros. Bueno, yo lo voy a decir. El primero diría que es el miedo al fracaso, luego al miedo a hablar en público y el último miedo a la oscuridad. Pero tengo una pregunta para ella. ¿Qué tipo de miedo tiene ella? Muy ¡Guau! buena pregunta. ¡Guau! Excelente, excelente. Estoy con puros masters aquí, me encanta, me encanta. Primero que todo, antes de responderte esa pregunta, Leti hermosa, déjame te felicito, me encantó tu presentación y me encantó la forma en que resumiste todo esto, o sea, perfecto. ¿Cuál es uno de mis miedos? ¿Cuál es uno de los miedos que yo tengo, que yo sigo teniendo? El miedo principal que yo tengo hoy en este día, en este momento de mi vida, es a no cumplir mi propósito. El miedo a no cumplir, a no vivir, a no seguir mi propósito de vida, que es servir a los demás, agregarles valor, apoyarlos, ayudarles a que se atrevan al cambio, a que realicen sus sueños. Mi miedo, mi mayor miedo hoy en día es no poder terminar o cumplir con mi propósito de vida, ese que Dios nos puso a todos en nuestro corazón y que ustedes más adelante lo van a ir descubriendo. Creo que ese es mi mayor miedo hoy en día.
Muy bien, excelente. Ya sabemos que ella también tiene un miedo y cómo lo utiliza. Yo pienso que lo utiliza para motivación y para todos los días decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para así cumplir el propósito que todos, con el que todos vinimos a este mundo? Muy bien, Magdalena, veamos qué dice Magdalena. Todos ustedes tienen que tener una pregunta al final de su presentación para la psicóloga. A ver cómo nos va. Adelante, Magdalena. Buenas noches, mi nombre es María Magdalena Reyes Fernández. No tienes Represento tu a, cámara, no tienes tu cámara prendida, bueno, por favor. buenas Gracias. noches. Ok, perfecto. Yo represento a Hello Pico El Salvador. Fíjense que yo me uní un poco tarde al taller, pero logré resumir donde usted explicó qué eran los miedos. Yo logré comprender que los miedos es una sensación que sentimos al pensar que nos podemos equivocar o puede suceder algo. Usted mencionó tres miedos, los cuales son los más comunes, que es los miedos reales, los miedos imaginarios y los miedos sociales. Mencionó que los miedos reales son aquellos que nosotros los podemos ver, podemos presentirlos, y los miedos imaginarios son aquellos que nuestra cabeza inventa para asustarnos, pero nosotros sabemos que esos miedos no existen. Y por último eran los miedos sociales, los cuales es el temor intenso y la persistencia a ser juzgado. Y yo tenía una pregunta para usted, la Sí. cual es que, ¿cuál fue su inspiración para estudiar psicología? Wow, qué pregunta. Otra pregunta súper poderosa. Todas las preguntas aquí van a ser poderosas por lo que veo. Ok, perfecto. ¿Qué me motivó para yo ser psicóloga? Fíjense, especialmente Magdalena, para responderte a esta pregunta. Mi mamá fue quien me motivó a que yo para que yo fuera psicóloga, para estudiar psicología. Cuando yo era pequeñita y tenía, ¿cuántos años tienes tú, preciosa? Magdalena, ¿cuántos años tienes? Estoy a punto de cumplir 14. Ok, bueno, yo era más chiquita que tú. Yo tenía como entre 8 y 9 añitos. Entonces, entre esos años, cuando yo veía a mi mamá que estaba pasando por problemas, fíjense nada más lo poderoso de entender de qué se tratan los miedos. Mi mamá estaba pasando por problemas de ansiedad. Y las personas que padecen de ansiedad son personas que tienen miedos exagerados, miedos imaginarios, miedos que su cabeza o ese diablito todo el tiempo les está contando y eso los asusta, eso los aterra y eso hace que se empiecen a sentir muy mal y a que no quieran hacer sus actividades, ¿no? Y justamente cuando yo tenía esta edad, mi mamá comenzó a pasar por este problema de ansiedad y yo cuando la veía ahí toda triste, con miedo, con ansiedad, con angustia, yo siempre decía, cuando sea grande, voy a estudiar psicología para poder sanar la mente de mi mamá y para que nunca más vuelva a tener miedo. Y por eso es que decidí ser psicóloga. Imagínense. Ay, muchas gracias por esa respuesta. De verdad que está siendo una motivación. Me encantaría que los padres de familia también estuvieran aquí para que vean lo importante que es lo que vivimos día a día cuando somos niños, cuando con nuestros padres y Claro. y nuestra familia. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Estoy lista para las otras preguntas. Mario nos va a hacer un resumen, una presentación. Mario también es un tallerista, pero Mario no está en el chat, en el grupo de WhatsApp de los talleristas. Mándame un hola por WhatsApp para unirte a ese grupo porque tú has estado muy consistente, muy disciplinado, muy persistente aquí en los talleres, pero no estás en el grupo. Muy bien. Adelante, Mario. Antes que todo, buenas noches. Pues aquí en El Salvador ya son las 7 casi ya. Yo represento al Centro Escolar Sector La Bomba de Guazapa, El Salvador. Ahora haré mi pequeño resumen. La tallerista se llama Jessica Medina. Se habló sobre qué superpoder quisieras tener. También se hizo una pregunta de cuáles eran nuestros miedos. También se habló sobre el miedo y que no siempre es malo. Habló sobre el miedo real, imaginario, social, que son los más comunes. También habló sobre cuáles son nuestros tres miedos.
Ahora yo le tengo no es una pregunta literal, son varias preguntas en una sola, porque Me encanta. entonces, Vamos ¿cuál es una por una, Ujú. Mario. Hazle una por una, te contesta, le haces tú el comentario y regresamos con la otra. Me gusta eso, me gusta que tengas varias preguntas. Claro, ¿cuál es su parte favorita de ser psicóloga? Wow, la parte favorita de ser psicóloga, el poder leer la mente, las emociones y también poder ayudar a superar los traumas de las personas, de cada uno de mis pacientes. Me apasiona el estudio de la mente, cómo funciona la mente, cómo respondemos, las conductas y los tipos de personalidades diferentes que habemos. Eso me encanta. Ahora le hago la otra pregunta. ¿Cuál fue su mayor obstáculo en el momento que usted estaba estudiando la carrera de psicología? ¡Auch! Ese está muy interesante porque voy a ser completamente honesta con ustedes el día de hoy. Por eso es que estoy aquí frente a ustedes hablándoles de ese tema. Mi mayor obstáculo, cuando yo estaba justamente estudiando y preparándome para todo esto que hago ahora, fue enfrentar mi miedo, enfrentar los miedos. Ujú. Enfrentar los miedos, porque les comparto que a la edad de 17 años, mis papás inmigraron para otro país. Yo me quedé a cargo de mis 3 hermanas, las más chiquitas. La más chiquitita tenía 9 años en ese entonces. Entonces yo me tuve que mover para una ciudad que no conocía, para otra ciudad que estaba a 1 hora y media del pueblito donde yo vivía. Y yo no conocía esa ciudad, no tenía ningún familiar allá, no sabía con quién iba a llegar, me sentía perdida en esa ciudad. Entonces, cuando yo llegué ahí ese primer día, estaba que me moría de miedo. Miedo porque no sabía que si iba a poder, miedo a fracasar, miedo a equivocarme, miedo a perderme en la ciudad. Y yo me quería regresar a mi casa. Quería tener ese superpoder del que nos habló Antonio, el super fast, ¿no? Para de ahí donde estaba, regresarme a mi casa, pero en menos de 1 minuto, porque yo ya no quería estar ahí del miedo tan horrible que tenía. Pero en ese momento, justamente aquí detrás de mí está mi libro y ahí hablo de cómo superé yo este miedo y ahí aprendí que el miedo lo iba a usar para impulsarme, no para detenerme. De hecho, esta es una de mis frases favoritas. Yo uso el miedo, perdón, el miedo a mí no me detiene, a mí me impulsa. Y desde entonces ahí me hice la mejor amiga y el miedo se hizo mi mejor amigo, porque aprendí a usar los Sí. miedos y el miedo para impulsarme, para seguir adelante por mis sueños. Ahora le tengo la otra pregunta. ¿Recomienda la carrera de psicología o qué carrera recomienda usted para una persona que termina su estudio de bachillerato y pasa a la universidad? Como psicóloga, ¿verdad? Porque pues tiene de alguna cierta manera, digamos, sabe cómo llevar el estrés en el ámbito estudiantil. Entonces, ¿qué carrera o recomienda ser psicólogo? O sea, eso es lo que voy yo. Esa es la pregunta. Pensar en el futuro, ¿verdad? Sí, qué pregunta tan maravillosa. Déjame te digo, te recomiendo que escuches tu corazón. Escucha cuál es tu pasión, qué te gusta, qué te apasiona, qué te llena el corazón. No hay ninguna carrera mejor que otra, ¿ok? Es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te llena, es para lo que tú sientes que naciste. Entonces, si a ti te apasiona Ujú. el área del estudio de la mente humana, del desarrollo humano, claro, este tipo de carreras son muy bonitas y muy poderosas, pero tiene que ver contigo, con lo que tú quieres, con tus sueños, con tu pasión. Así es que aprovecha un tiempo para conectar con eso y pregúntate, ¿qué me gusta? ¿A qué me gustaría dedicarme para mi vida? O sea, ¿qué haría yo incluso sin que me pagaran por hacerlo? Algo que disfrutas tanto que hasta lo harías sin que te pagaran. Y eso te va a ayudar a Uy, responderte. pues, ok, está bien. Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Cómo te quedas con No, esas pero si nos, respuestas? nos salieron Bueno, pues, excelentes. mire, pues yo digo que la respuesta está bien, pero muchas veces, pues, vamos, bueno, yo le voy a hablar por la situación de mi país no tiene la mejor situación ahorita económicamente, entonces no es algo que digamos de que escoger una carrera que me guste y no tiene buena paga, entonces sería algo difícil para poder sobrevivir en este país como lo es El Salvador.
Entonces está eso de buscar qué es lo que te gusta y buscar qué es lo que paga bien para que tengas una vida bien. Entonces está esa balanza de que qué pesa más. O sea, Eso se me hace yo muy lo tengo como una inteligente. balanza, ¿qué pesa más? Esa mentalidad que tienes se me hace muy inteligente y lo vas a encontrar, porque déjame te digo que cuando tú educas a tu mente en buscar el cómo sí y cuál es el siguiente paso, tú vas a encontrar las posibilidades y todas las herramientas que necesitas. Ahora, las oportunidades a veces pensamos que dependen de un país y de un gobierno. No, los límites están en nuestra mente. Escucha bien esta frase que te voy a regalar. Los límites, y es para todos, chicos, es para todos, ¿ok? Los límites están en nuestra mente, porque Dios nos ha dado el permiso para ser felices y prósperos, a donde quiera que vayan y en donde quiera que estén. Probablemente va a ser un poquito más difícil para unos que para otros, pero los límites están aquí siempre. Así es que conecta con eso y encuentra ese balance, ese equilibrio que te llene, que te haga feliz, ¿ok? Sí, ok. Y le quería dar una frase de un libro, bueno, de una novela de ciencia ficción que habla Ajá. sobre el miedo. Dice lo siguiente: no conoceréis el miedo mata la mente, el miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando haya pasado giraré mi ojo interior para estructurar su camino. Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada, solo estaré yo. Perfecto, me encanta. Gracias por compartirlo. Muchas gracias, Mario. Eso sería. Ay, muchas gracias. Estos talleres cada vez se ponen más interesantes. ¿Te está gustando, Jessica? Me está encantando, yo lo estoy disfrutando tanto. Y cuando vayamos a El Salvador, pues los vas a ver en acción, porque ellos son los que van a dar los talleres allá. Por eso necesitan poner tanta atención, aprender tanto de ti y también buscar dentro de su propia mente cómo ellos van a Claro. presentar estos talleres de tal manera que le pongan su propia riqueza, su propia naturaleza, su propia experiencia a cada taller. Muy Sí. bien, nos vamos con Antonio Martínez Cabrera. Nos va a dar su resumen, nos va a dar sus preguntas, sus comentarios. Recuerden también el tema de la retroalimentación, por favor. No se me olviden de ese tema. Muchas gracias. Adelante, Antonio. Ok, ok. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nia Jessica, por esta gran presentación sobre la psicología, sobre los miedos. Es algo fascinante en buena parte. Lo primero que me gustó fue que al principio de clase le hicieron de algo que soñamos sobre los poderes y eso que cualquier niño estaba fantaseado con ello. Yo elegí la supervelocidad para tener un pensamiento rápido y crítico en momentos que lo necesite. Lo segundo que vimos es cómo identificar nuestros miedos y utilizarlo para nuestro beneficio. Cosa buena. La tercera cosa es una pregunta. ¿Qué es el miedo? Y ahí a la cuarta nos explicó cuáles son los tres tipos de miedo. El miedo real, el miedo imaginativo y el miedo social. Una pregunta también que nos hizo es ¿a quién le hacemos más caso? ¿La conciencia mala o a la buena? Ahora, la explicación de los tres tipos de miedos es que el miedo real es el que puede uno recibir daño y es el que el cuerpo está más alerta. El miedo imaginativo era cuando nosotros creemos que podríamos recibir daño, pero solo es una simple ilusión. El miedo social es el miedo que, según yo digo, es a ser excluido de la sociedad. Y las tres preguntas para usted es, según su conocimiento de la psicología, ¿cuál es el peor miedo de todos? Me encantan sus preguntas. ¿Cuál es el peor miedo de todos? El peor miedo de todos es el miedo que no conoces, el que no puedes ver, el que no entiendes. Porque este miedo al no conocerlo, al no entenderlo, bueno, se apodera de ti sin siquiera que te des cuenta. Así es que ningún miedo es peor que otro.
todos son parte del miedo, todos son miedos. Lo más importante de esto es que los puedas ver para que los puedas afrontar y puedas entrar ahí con tu mente crítica, ¿sí? Con esta parte de cuestionar si es un miedo real, si es un miedo imaginario o si es un miedo social. Porque una vez que identificas qué tipo de miedo es, tú podrás tomar una decisión de afrontarlo y de cuáles las opciones o qué es lo que tú vas a hacer para poder atravesar ese miedo y que no te detenga. Buena respuesta. Una pregunta, bueno, son dos que tengo. Que esto Adelante. siempre le he querido hablar con alguien, pero no encuentro. Y estoy aprovechando ahorita. ¿Cree que hay que temer a la muerte? ¿Verdaderamente? Ok, te voy a hacer una pregunta antes de responderte esto. ¿Quieres que te diga, ¿quieres que te diga una respuesta como persona o como profesional? No, como persona, porque es necesario temer a la muerte, según usted dice. Perfecto. Tu pregunta fue si deberíamos de tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Sí, es Yo necesario. descubrí en mi persona y con todo este trabajo personal y toda esta preparación, pero más que todo en mi experiencia, que no debo de tenerle miedo a la muerte, porque la muerte, para empezar, es lo más seguro que todos tenemos. ¿Por qué tenerle miedo a algo que va a pasar, que es inevitable? Ajá. Entonces, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo más miedo a no vivir antes de morir. Así es que, en mis propias palabras, no, porque hay una cosa maravillosa que a lo mejor pocos o muchos de ustedes lo van a entender, pero se los voy a dejar ahí como dudita, como semillita para que ustedes la desarrollen más adelante, ¿ok? Y tiene que ver con con la reencarnación. ¿Han escuchado hablar de esa palabra, la reencarnación? Lo hablan mucho en la Biblia, lo hablan mucho en la religión, que vamos a reencarnar. Pues no sabemos si vamos a reencarnar, sí o no, es algo que no es seguro, pero yo elijo creer que las almas se reciclan, que las almas siempre trascienden y que siempre tienen esta oportunidad de seguir creciendo. Así es que no morimos, simplemente reencarnamos en otra vida, en otra persona, en un animalito tal vez. Así es que yo elijo creer que nuestra historia sigue. Así que no, no hay que tenerle miedo a la muerte, hay que tenerle más miedo a no vivir y a realizar nuestros sueños. Wow, ha respondido 3 de mis preguntas en una sola. Gracias, gracias Antonio por tus preguntas. Mira qué interesante. Así ustedes tienen que estar preparadísimos para cuando sus estudiantes o los participantes de sus talleres les hagan una pregunta. Porque no solamente estamos hablando de leer un libro o de presentar un taller de forma automática, sino que también tienen que buscar dentro de ustedes mismos todas esas preguntas, examinarse, porque uno se analiza. A ver, ¿yo a qué es que tengo miedo? Y ese miedo que es real, imaginario, me lo invento, me encanta. A mí me encanta tenerle miedo a los ratones. No veo los ratones, no los veo por aquí, no los veo por allá, pero yo digo, no, yo tengo miedo a los ratones. Pero es porque quiero, o sea, ya yo entiendo que el ratón está más asustado de mí que yo del ratón, pero a veces uno lo hace con una forma decisiva, entonces siempre hay que analizar a qué es lo que realmente le tengo miedo. Hay gente que le tiene miedo a ser exitoso, imagínense eso. Y tener miedo a ser exitoso. Muy bien, vamos a continuar. Rosemary Mejía. A ver, veamos. Si te sientas bien, Rosemary, así como que tienes con toda la actitud. Eso, muy bien. Vamos a escuchar la Buenas noches. presentación de ella. Yo entré a la clase tarde porque andaba estudiando, y me tardé casi media hora en llegar a mi casa. Entonces, lo que voy a decir ahorita es como reciclado de lo que los demás han dicho. Ah, no, mira, mira Este, qué bueno. Y sabes qué, me encanta lo que estás diciendo, porque eso quiere decir que las presentaciones de los demás están reforzando los conocimientos que tenemos. Qué buenísimo. Muy bien, adelante, Rosemary. la tallerista se llama Jessica Medino, creo, Medina, no sé. Y dice que habló cuáles eran nuestros miedos. Habló sobre los 3 miedos en específico, que era miedo real,
imaginativo y social. También oí de que habló sobre tener un superpoder. Como yo no estaba en clase, no pude decir cuál era, pero lo pensé y creo que mi superpoder hubiera sido revivir a la gente del pasado o personas que ya murieron. Ah, yo pienso sobre la clase de que nuestra vida es como una montaña rusa, de que a veces, también por nuestros miedos, que a veces estamos arriba, a veces abajo, y cuando estamos abajo, cuando más nos atacan los miedos, y pues yo digo de que no hay ningún miedo que no podamos vencer. Yo digo que todos los podemos vencer. Siempre le tenemos miedo a algo porque en la vida siempre nos pasan de todo, o sea, la vida está conformada de muchas cosas, de miedo, de tristeza, de felicidad, de sueños, de metas, de logros, de muchas cosas está conformada la vida. Y eso es muy bueno. También habló sobre de cometer errores. Ella tiene razón, nadie es perfecto en esta vida, todos cometemos errores y de los errores aprendemos y eso es muy bueno. Lo malo es cuando cometemos un error y nos quedamos abajo y no nos levantamos. Eso es lo malo. Si cometemos un error, porque es normal cometer un error, es para aprender y ser más fuerte y seguir adelante y no volverlo a cometer y seguir como más fuerte, algo así. Am, Mi pregunta para ella, tenía bastantes preguntas, pero a base le iba respondiendo ella a los demás compañeros, iba respondiendo mis preguntas también. Entonces, yo sé que todos tenemos un mayor miedo, que es uno más grande que otros, pero ella dijo de que todos los miedos son del mismo tamaño. ¿Cuál fue su mayor miedo y cómo lo venció? Perfecto, muy buena pregunta, Rosemary, también. Mi mayor miedo fue a no ser lo suficientemente valiente para lograr mi sueño y para darle un buen ejemplo a mis hermanitas más pequeñitas en aquel tiempo, especialmente a la más chiquita que tenía 9 años, porque ella estaba siguiendo mi ejemplo. Ella hacía lo que yo hacía, yo era su ejemplo a seguir y mi mayor miedo era equivocarme y rendirme, regresarme a casa con el fracaso de no haber tenido el valor suficiente para realizar mi sueño, para terminar mi carrera. Ese era mi mayor miedo. Entonces, cada vez que sentía ese miedo y que sentía esa angustia y esa preocupación de no poder cumplir con esa palabra o con mis sueños, me motivaba y decía, sí puedo, sí puedo. Y mi hermanita, pensar en mi hermanita, la más pequeñita, me daba fuerza y me daba valentía. Ujú. Muchas gracias, Jessica. Por favor, todos los que están aquí, no repetir las mismas preguntas, ¿verdad? Traten de buscar preguntas originales, preguntas que ya no hayan hecho, para que todos podamos escuchar y como que aprender un poquito más. Rosemary, ¿cuál es tu retroalimentación para la tallerista? Recuerden que se me están olvidando de eso, por favor anótenlo para que cuando hagan su presentación hablen de la retroalimentación. Rosemary se me fue. Ah, no, ahí está. ¿Me puede dar una definición que es una retroalimentación? Es que se me olvidó, perdón. Retroalimentación es lo que uno piensa acerca de una presentación, de una maestra, de una psicóloga, del tallerista que acaba de presentar su tema. Y es importante, ¿por qué? Porque eso se llama validar y valorar el tiempo que los demás nos están dando. Entonces vamos por la vida sin agradecer, sin valorar, pensando que todo lo merecemos. Por ejemplo, cuando subes a un transporte público y ahí está un hombre, ahí está un chofer, ¿verdad? No se nos cuesta nada con que cuando bajemos de la transportación digamos muchísimas gracias, hasta luego, pero ya no lo hacemos, ya pensamos que nos merecemos todo lo que la vida nos da y mucho más. La retroalimentación nos hace pensar un poquito, wow, esta persona está aquí, independientemente si es voluntaria, que en este caso es voluntaria, pero independientemente si fuera voluntaria o ganando o estuviera ganando un sueldo o una compensación, siempre es importante valorar el tiempo de los demás. Ahora, cuando valoramos algo, vamos a decir, ah, sí estuvo muy bonita la presentación. Eso es excelente, pero está incompleta, porque tenemos que decir una razón del por qué pensamos que la presentación estuvo muy bonita.
Si no estás lista, regresamos contigo, pero si estás lista, por favor, ayúdanos con esa valoración. Bueno, yo creo que estoy lista. Muchísimas gracias por impartirnos el taller de ahora. Que una psicóloga nos los haya dado es mucho, es muy valioso porque nosotros somos jóvenes, la mayoría que estamos aquí a veces tenemos problemas y usted como que nos... ¡Ah! ¡No me apagó el teléfono! Alguien le apagó el teléfono, pero no se lo apagó, sino que estaba allí. Lo otro que todos tenemos que hacer aquí es como que estar alerta. Entonces, cuando ustedes escuchen una presentación, una participación y les gusta, les aseguro que no cuesta nada utilizar ese dedito y reaccionar electrónicamente. No tienen que tomar transporte, no tienen que comprar un pasaje de avión, no tienen que irse lejos. Solo mover la manito, el dedito, para decirle a la siguiente persona que hizo un buen trabajo. Así que gracias por ser esa audiencia activa. Muy bien. Vámonos con la siguiente persona. Fernanda, si eres tú, prende tu teléfono. Digo, perdón, prende tu cámara para que hagas tu presentación. Gracias, Fernanda. Adelante. Mi nombre es Fernanda Daniela y la psicóloga Jessica Medina nos dijo, bueno, una pregunta que era si pudiéramos tener algún poder, ¿qué poder elegiríamos y por qué? Yo elegí poder volar porque así me podría aislar de mis problemas o miedos, temores, para tranquilizarme un poco. Luego nos preguntó que sí que era el miedo. Y el miedo es la sensación que sentimos a pensar que algo es peligroso y que pueda pasar. Es como una alarma que nos indica o nos avisa que tengamos cuidado de algo. Pero el miedo también también nos puede jugar en nuestra contra y en vez de utilizarlo para impulsarnos hacia eso que le tenemos temor, nos estropea el camino o no nos ayuda, sino que nos, 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 a- nos quita el camino para impulsarnos a eso. Y también nos dijo los tipos de miedo, que eran los miedos reales, miedos imaginarios y miedos sociales. Los miedos reales son los miedos que son verdaderos o que nosotros vemos y observamos. Y los miedos imaginarios son los miedos que nosotros creamos, que nuestra mente crea y que nosotros pues pensamos que eso es verdad. Y los miedos sociales es lo que las personas dirán de mí, las burlas y las críticas. Y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para enfrentar mi miedo? ¿Qué puedo hacer para enfrentar mis miedos? Antes de que te conteste, nos repites a todos cuáles son tus miedos. ¿Te acuerdas? En la primera parte identificaste tus miedos y ahorita le estás preguntando cómo enfrentarlos. Recuérdanos cuáles son tus miedos primero. Mi miedo, tengo tres, que es miedo a expresarme y a que a los demás no les parezca, el miedo a la soledad y el miedo a equivocarme. Gracias, gracias Fernanda. Adelante, adelante, psicóloga Jessica. Una pregunta muy poderosa, Fer. Y yo siempre le digo esta pregunta yo la utilizo para mí misma cuando me da miedo hacer algo, especialmente cuando voy a hacer algún proyecto grande, cuando es un sueño más grande, cuando tengo cosas más importantes que van a requerir más trabajo de mi parte. Entonces, esta pregunta es súper poderosa para que se la hagan cuando sientan miedo, ¿ok? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Si hago esto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y entonces ahí le permiten a su intelecto, a su inteligencia, a su conciencia, también le permiten a su corazón hablar y escucharlo, ¿sí? Para que les mande las respuestas. Por ejemplo, te da miedo fracasar, ¿verdad? Uno de esos es tus miedos. El miedo a cometer errores, el miedo a fracasar. Bueno, cuando tú vayas a hacer algún proyecto, alguna cosa, algún sueño,
donde te asuste fracasar, pregúntate, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo hago esto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si yo me atrevo a ir por este sueño? Y entonces ahí tu cabecita te va a empezar a dar respuestas, a lo mejor te va a decir, pues miedo a que se rían de ti, miedo a que te juzguen, te pueden criticar, te puedes equivocar y hacer el ridículo, o sea, ¿y eso crees que terminaría con tu vida? Te pregunto yo, Fer. Ese tipo de cosas que te pudieran pasar, ¿crees que se te acabaría la vida si tú pasas por esa situación? La verdad, no. ¿No? Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que se rían de mí? Ok, pues que se rían, me río con ellos. Entonces, a que me salga mal, perfecto. Checo que me salió mal, para la próxima me preparo mejor y aprendo más. Palomita, ya superado. Luego, miedo a no sentirme lista, preparada. Bueno, te quedas a lo mejor un ratito más estudiando, preparándote. Y eso es lo peor que te va a pasar. No te vas a morir, no te va a pasar nada. Entonces, perderle el miedo al fracaso es tomando acción, hacerlo con todo y miedo. Yo siempre me digo a mí misma, pues a darle con todo y miedo y que pase lo que tenga que pasar. Sí, pero ya me he preparado, ya he estudiado, ya me he preparado mentalmente y lo demás pues ya no está en nuestras manos. Nunca va a salir todo perfecto. Va a haber momentos que aunque te prepares mucho, a lo mejor y te equivocas y está bien, pero de los errores se aprende. ¿Ok? Por Muchas allí gracias. también Y tenía el miedo a la soledad. ¿Cómo enfrentar eso, doctora Medina? El miedo a la soledad es un miedo también universal, es un miedo muy común. Todo mundo tenemos miedo a estar solos. Estar solos representa no tener a nuestros seres queridos cerca, estar lejos de nuestra familia, o sea, de la gente que amamos y que nos ama. Nos asusta estar solos porque somos seres sociales. Todos necesitamos sentirnos queridos, apapachados, protegidos, o sea, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Pero llega un momento donde tú debes aprender a vivir con esa soledad también, porque a veces las cosas cambian, las circunstancias cambian y va a llegar un momento a lo mejor en que te tengas que separar de tu familia por alguna razón, porque te vas a ir a estudiar a otra ciudad, porque, o sea, como a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo me fui a otra ciudad y estaba completamente sola, yo tenía miedo a la soledad, me sentía solita, me sentía desprotegida, pero bueno, ahí fue donde me refugié mucho en la fe, ajá, y en la certeza, en decir todo va a estar bien y conectar con tu corazón en ese espacio. Entonces, el miedo a la soledad en realidad es una gran oportunidad para conocerte a ti misma, porque cuando estés solita puedes escucharte mejor, puedes conectar con tu corazón de una mejor forma. Entonces, eso pudiera ayudarte, ajá, siempre tener fe y certeza en que todo va a ser para tu más alto bien. ok, muchas gracias. Y mi retroalimentación es que me encantó la presentación y que le doy muchas gracias a usted por hacer el tiempo para explicarnos qué era el miedo y sus variantes. Muchas gracias. Claro que sí, preciosa, para servirte. Me encantó, me encantaron las preguntas de Fernanda, también me encantó la respuesta de la doctora. No vi a nadie reaccionando, me imagino que a nadie le gustó la presentación ni las preguntas. No, se habían olvidado. Ok, gracias, gracias por reaccionar, es muy interesante y recuerden, siempre reaccionar quiere decir que somos una audiencia activa. Fátima, necesitas buscar cómo prender el micrófono porque si no, no sales, de verdad que no sales em, para que hagas tu presentación. Yo sé que estás ahí, pero no te veo. ¿Vas a hacer tu presentación, Fátima? Es que tengo como una función que no me deja prender la cámara y he intentado buscar dónde puedo el permiso y no me sale. Creo que voy a ir donde mi tío un día de estos a ver si me ayuda, a ver si puedo, Muy porque bien. sí, Pues sí, ya me dijo que sí te me escucho. igual Así que que tengo que adelante con tu presentación, Fátima. vaya. Primero que todo, le voy a dar las gracias a la doctora Jessica Medina, que se puede decir que orgullosamente yo tengo el libro, porque el año pasado, en octubre, yo lo obtuve
sí lo he leído, y estoy muy orgullosa de ella. Orgullosamente puedo decir, yo tengo el libro. Y yo digo, ay, yo tengo el libro. Entonces, muchas gracias. Sí lo he leído, pero ahorita me lo quitó señor Yane porque me dijo que lo quería leer ella y yo me quedé como que no lo voy a leer. Entonces, no me lo ha dado todavía, entonces, pero sí lo he leído. Lo otro es que el taller, el tema fue identificar tus miedos y usarlos a tu favor. Dio contenido de la sección. Yo solo copié 2 porque no alcancé. Y decía aprenderás a identificar tus miedos y la 2 sería aprender a usar el miedo con tus amigos. Después hubo como una pregunta que era ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación que sentimos cuando pensamos que algo peligroso puede pasar y habló sobre los miedos irreales y los miedos reales, que los miedos irreales son como lo paranormal, a lo que uno le tiene miedo porque quizás ve películas de miedo y le tiene miedo a eso. Y lo real es como tenerle miedo a una persona o algo que usted no pueda lograr. Y eso sería todo. Y mi pregunta es, ¿qué es? Yo sé, pero yo quiero escucharlo de sus palabras, de usted. ¿Qué es lo que la animó, digamos, para escribir el libro? Wow. Una de las principales razones por las que me animé y me nació escribir ese libro es porque a mí me encanta la lectura. A mí siempre me ha encantado nutrir mi mente, desarrollarme, porque la lectura nos abre puertas que pensamos que nunca se podrían abrir. Entonces nos ayuda a desarrollar la creatividad, nos ayuda a volar a otros espacios, a visualizarnos en otras áreas. Entonces, siempre me apasionó leer y siempre me ha gustado leer. Entonces yo cuando estaba estudiando la carrera en la universidad, decía, algún día voy a escribir un libro. Algún día voy a poder escribir un libro para compartir toda mi experiencia, todo este aprendizaje que estoy teniendo y para poder llegar a impactar muchos corazones. Entonces, por eso es que pude escribir El poder de soñar despierto, porque justamente ahí es una forma de agregarle valor a las personas que están leyendo el libro y poder tocar sus corazones y poder enseñarles que sí, los sueños se pueden hacer realidad. Así es que esa fue una de las principales razones porque me encanta leer y porque la lectura me ha llevado a lugares que nunca me imaginé que iba a visitar, que iba a poder estar. Muchas gracias. ¿Nadie escuchó esta respuesta o a nadie le gustó? Ese dedito que está tan ocupado, Dios mío. Gracias, gracias. Imagínense que ustedes están que ustedes están donde, en el teatro y sale la persona a hacer su mejor esfuerzo y no se escucha un solo aplauso. ¿Cómo se escucharía eso? Recuerden siempre valorar lo que la gente está haciendo. Gracias, Fátima. Muy bonita tu presentación. Me alegro mucho que tú tengas el libro de la doctora Jessica Medina. Qué bonito. Creo que todos ya presentaron, ¿verdad? No hay nadie que vaya a También tengo presentar. su libro. Ay, gracias, Fátima. Nayeli, no participas el día de hoy. Raúl Cucufate, tampoco tienes participación el día de hoy. ¿Quién más no ha participado? Nayeli, ¿tú no tienes asistencia para el día de hoy? Yo quería dar mi retroalimentación. No te escuché. ¿No se me escucha? No te pude escuchar, no te entendí. Yo quería dar mi... ¿Cómo es que se le dice la... El resumen de la clase. Sí, resumen, pero pregunta no tengo. A ver. Bueno, la doctora
Jessica Medina nos estuvo hablando sobre nuestros miedos. Bueno, a mí me da miedo la oscuridad y algunos animales que me dan miedo. Me gustó cómo explicó los miedos, que algunos son reales y otros son imaginarios. Los reales son como miedo a un animal y los imaginarios como la oscuridad o alguien que los puede estar, pensamos que él lo está viendo y que realmente solo es nuestra imaginación que nos está diciendo eso. Y me gustó, le quiero felicitar por cómo presentó el taller. Me gustó mucho cómo lo presentó. Qué bueno que te gustó. Bueno, pues a mí también me gusta cómo estás tú tomando notas, poniendo atención al taller. Excelente. Acuérdese que un taller es diferente de una conferencia, de un seminario. En un taller es para que todos interactuamos, no solamente es escuchar. Así que gracias por tu participación, Nayeli. Cecibel, ¿estás lista para presentar? ¿O ya presentó Cecibel? No, no recuerdo haberla escuchado. No puedo. Raúl, tampoco te he escuchado. Adelante, Raúl. Buenas noches. Primero que todo, agradecerle a la niña Jessica, ya que estuvo muy bonito lo que hizo. Yo me uní un poco tarde porque había salido, entonces, pero básicamente va a ser como algo que ya dijeron, porque yo entendí que estaban hablando de los miedos, ¿verdad? ¿Y cuáles son Y tus había miedos, tres Raúl? tipos de Raúl, miedos, Raúl, Raúl, ¿cuáles son tus miedos? Y a ver qué nos dice la doctora Medina. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Has reconocido, identificado alguno de tus miedos? un miedo. Yo prácticamente no tengo miedo. Bueno, mi Eso. miedo más, A ver, ¿cuál es el miedo más que? a no mejorar, más bien porque ese es mi miedo. ¿Qué le diríamos, doctora Medina? Que él dice que tengo miedo a no mejorar. Yo tengo miedo que cuando ando en una bicicleta me persiga un perro. Ese es también mi miedo más grande. Cuando yo veo así, estoy en la bicicleta, que no es cierto porque no sé manejar, solamente se me ocurrió. No, no sé manejar bicicleta, pero sí me han llevado en motocicleta y como que un perro viene persiguiendo a mí. Yo, ay, yo no sé dónde poner las piernas porque sí me da terror de esos perros. Pero me interesó muchísimo el miedo de Raúl que dice, tendría miedo, dice él, yo no, la verdad no tengo muchos miedos, pero tendría miedo a no mejorar. Ese miedo que nos compartes, Raúl, es un miedo que a las personas que estamos en el crecimiento, en el desarrollo, educándonos, queriendo siempre ser mejores, mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, es algo que tenemos, es una sensación que nos llega de repente, el miedo a no poder ser suficientes, el miedo a no mejorar en ciertos aspectos de nuestra vida, pero la única manera de afrontar ese miedo es seguir tomando acción, seguir educándote, seguir aprendiendo, seguir adelante con tus sueños, con lo que te gusta. O sea, ese es un miedo que no te vas a poder quitar nunca porque al final de cuentas ya veo que te gusta estarte superando y estar creciendo. Entonces, pues entre más sabemos, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que decía René Descartes, yo solo sé que no sé nada. Y entre más sabemos, más nos damos cuenta de todo lo que ignoramos. Así es que entre más sepas, más te vas a dar cuenta que no sabes. Así es que va a ser un cuento de nunca acabar y es un proceso maravilloso que nos mantiene motivados, despiertos, con esta incertidumbre de decir qué más hay, qué más puedo aprender, qué más puedo explorar, porque entre más sé que ignoro. ¿Ok? Así es que sigue creciendo.
Mira qué bonito. Pienso que con eso vamos a cerrar. Nos vamos a quedar con que Abraham, Cecibel, Benjamín no, y Magdalena no van a tener asistencia el día de hoy. No hicieron su presentación. Se nos acabó el tiempo. Si usted no está, Doris tampoco. No sé si ellos son solamente audiencia, o sea, observadores, porque hay algunos que no son talleristas. Em, pero gracias por haber estado presente, por haber llegado para estar en esta reunión. Se nos acabó el tiempo. Si usted no está Pero, en el grupo de WhatsApp de los talleristas, mándeme un hola, porque si no me manda un hola, usted no está en ese grupo y se está perdiendo de los requisitos que ya nos faltan solo 40 Disculpe, días. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos pero despedimos. Gracias, Muchas Jessica. Un gracias. abrazo.